Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia épica. Si te gustan las historias de David contra Goliat, de fracasos estrepitosos y regresos triunfales, este es tu video. Así que, antes de que empecemos, dale al botón de suscribir y activa la campanita porque lo que te voy a contar hoy te va a volar la cabeza. Imagina esto, es el año 2015. El mundo de la tecnología está dominado por un gigante azul, Intel. Son los reyes indiscutibles, los dueños del castillo. Y luego está AMD, su eterno rival. Pero para ese entonces, rival era una palabra muy generosa. AMD estaba, para decirlo suavemente, en la lona. Sus procesadores, la serie Bulldozer, habían sido un fracaso monumental. Eran lentos, consumían una cantidad absurda de energía y se calentaban tanto que podías freír un huevo sobre ellos. No es broma, la gente hacía memes sobre eso. Las acciones de la compañía se habían desplomado a un miserable $0.60. Parecía que el fin estaba cerca. Wall Street y los expertos tecnológicos ya estaban escribiendo su obituario. Adiós, AMD, fue un placer conocerte. Pero entonces, en medio de este caos, una figura emerge. Su nombre, Lisa Su, una ingeniera brillante que acababa de asumir el cargo de CEO. Y Lisa tenía una visión. Vio más allá del desastre y entendió que la empresa no podía seguir poniendo parches en un barco que se hundía. Necesitaban algo radical, algo que nadie se esperaba. Así que hizo lo impensable. Reunió a sus mejores ingenieros, a los magos del silicio que quedaban en la compañía, y les dio una misión casi suicida. Los encerró en un laboratorio, metafóricamente hablando, y les dijo: olvídense de todo lo que hemos hecho, vamos a empezar de cero. Vamos a construir la mejor arquitectura de procesadores que el mundo haya visto. Nada de arreglos rápidos, nada de soluciones mediocres para sobrevivir un trimestre más. Iban a apostarlo todo a una sola carta, un all-in tecnológico. El nombre clave de este proyecto secreto, Zen. Y durante los siguientes 3 años, AMD se sumió en un silencio casi total. Mientras el mundo seguía su curso, con Intel lanzando nuevas generaciones de procesadores sin competencia real, AMD estaba callada. En los foros de Internet, en los blogs de tecnología, la gente se burlaba. ¿AMD? ¿Siguen vivos? Los memes continuaban. Se decía que sus ingenieros estaban de vacaciones permanentes. La percepción general era que la compañía simplemente se estaba desvaneciendo lentamente en la irrelevancia. Nadie sabía lo que se estaba cocinando en secreto. Nadie podía imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Y entonces llegó 2017, el año en que todo cambió. AMD finalmente levantó el telón. Anunciaron una nueva línea de procesadores, Ryzen. La presentación fue un evento que paralizó a la industria. La comunidad tecnológica contuvo el aliento colectivamente. ¿Sería otro fracaso? ¿Una decepción más? Pero cuando los primeros análisis y benchmarks empezaron a salir, la reacción fue de incredulidad. ¡Boom! No es que los procesadores Ryzen fueran buenos, es que eran revolucionarios. Por primera vez en casi una década, AMD no solo igualaba a Intel, sino que en muchas tareas lo superaba. Y no solo en rendimiento. Eran increíblemente eficientes en consumo de energía, y lo más importante, eran mucho más baratos. Piensa en lo que eso significaba. De repente podías construir un PC para gaming o para trabajo profesional con un rendimiento espectacular por una fracción del costo que suponía un equipo con Intel. Fue una bomba atómica en el mercado. Los gamers, los creadores de contenido, los entusiastas, todos se volvieron locos. Por primera vez en años había competencia real. Y por primera vez en mucho tiempo, el gigante azul, Intel, empezó a temblar. Se dieron cuenta de que el segundón había vuelto, y esta vez venía en serio. La estrategia de Lisa Su había funcionado a la perfección. Ese silencio de 3 años no fue inactividad, fue una preparación meticulosa para la guerra. Fue la calma antes de la tormenta perfecta. Pero la historia no termina ahí. Lisa Su no era de las que se conforman con ganar una batalla. Quería ganar la guerra. Y sabía que el verdadero dinero y el futuro de la tecnología no estaban solo en los ordenadores de escritorio. Estaban en 2 lugares clave: los centros de datos, lo que llamamos la nube, y el entretenimiento.
Así que tomó la increíblemente poderosa y eficiente arquitectura Zen y la adaptó. Lanzó los procesadores EPYC para servidores. Al principio, las grandes empresas como Amazon, Google y Microsoft eran escépticas. Habían confiado en Intel durante años, pero los números no mienten. Los procesadores EPYC ofrecían más núcleos, más rendimiento y un costo total de propiedad mucho menor. Poco a poco, AMD empezó a robarle cuota de mercado a Intel en el lucrativo mundo de los centros de datos, el corazón que bombea sangre a todo Internet. Y luego, el golpe maestro en el mundo del entretenimiento. AMD ya tenía experiencia creando los chips para consolas, pero con la arquitectura Zen, llevaron las cosas a otro nivel. Cerraron acuerdos con Sony y Microsoft para ser el cerebro y el corazón de sus consolas de nueva generación, la PlayStation 5 y la Xbox Series X y S. Si has jugado a alguna de estas consolas, si te has maravillado con sus gráficos y su velocidad, ¿estás experimentando el poder de la visión de Lisa Su? AMD se convirtió en el motor silencioso de la industria de los videojuegos más avanzada del planeta. La transformación fue simplemente espectacular. La empresa que estaba al borde de la quiebra ahora estaba impulsando la inteligencia artificial, los superordenadores más rápidos del mundo y la infraestructura fundamental de Internet. AMD pasó de ser el chiste de la industria a ser el estándar de oro. ¿Y qué pasó con aquella acción que valía $1,60? La explosión fue histórica. El valor de las acciones de AMD se disparó. Superó los 20, los 50, los $100 y siguió subiendo. Aquellos que vieron el potencial y apostaron por Lisa Su cuando nadie más lo hacía, se hicieron increíblemente ricos. Fue una de las remontadas más impresionantes de la historia de la bolsa. Pero el símbolo definitivo del triunfo llegó cuando AMD, la empresa que todos daban por muerta, ingresó triunfalmente en el S&P 500, el club de las 500 empresas más grandes y valiosas de Estados Unidos. Y en varios momentos, para asombro de todo el mundo, su capitalización de mercado, es decir, su valor total en bolsa, llegó a superar al de su eterno rival, Intel. El estudiante había superado al maestro. El eterno segundo se había convertido en el líder. La historia de AMD y Lisa Su es mucho más que una historia de tecnología. Es una lección de vida y, por supuesto, una lección financiera. Nos enseña que a veces, para avanzar, tienes que estar dispuesto a derribarlo todo y empezar de nuevo. No puedes construir un rascacielos sobre cimientos podridos. Lisa Su lo entendió. En lugar de intentar salvar lo insalvable, tuvo el coraje de apostar por una reconstrucción total, aunque eso significara años de silencio y críticas. Financieramente, esto nos deja una enseñanza de oro. Busca el valor donde otros solo ven problemas. Cuando todo el mundo vende presa del pánico, como lo hacían con las acciones de AMD a $1,60, es cuando los inversores más inteligentes empiezan a investigar. Buscan empresas con problemas temporales, pero con un liderazgo fuerte y una visión clara a largo plazo. No se trata de seguir a la multitud, sino de hacer tu propia investigación y tener la convicción de apostar por una idea en la que crees, incluso si vas contra la corriente. La verdadera riqueza no se crea siguiendo la moda, sino identificando la próxima gran revolución antes que los demás. Así que la próxima vez que veas una empresa en problemas, no la descartes de inmediato. Pregúntate, ¿tienen una Lisa Su al mando? ¿Tienen un plan Zen secreto? Porque ahí, en medio del caos, podría estar la oportunidad de tu vida. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Espero que te haya inspirado tanto como a mí. Si te ha gustado, no olvides dejar un buen like, compartirlo y, por supuesto, suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.